Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias Repretel Inicia. Analizar 300 videos fue parte de la investigación que permitió dar con quien disparó y asesinó al subjefe del OIJ en Pocosí, Heiner Zamora. Mientras, el rastreo y la revisión de celulares permitió dar con el resto de implicados, todos ligados a la organización de alias Diablo. Estas imágenes registradas en septiembre anterior en un bar de Pocosí dejan ver la violencia con que actúan los integrantes de los grupos criminales. El sospechoso, alias Cotoño, fue detenido días después en vía pública y tras allanar su casa se conoció que dormía con un arma bajo la almohada. Hoy está recluido en la Reforma por esta causa y su cubículo fue allanado este lunes. Alias Cotoño es señalado como el autor intelectual, quien ideó y planificó el ataque que acabó con la vida del subjefe del OIJ de Pocosí, Heiner Zamora, de 37 años. Este 8 de diciembre, en la madrugada, la sección contra el crimen organizado del OIJ y la Fiscalía Adjunta realizaron la Operación Justicia. Con ella se logró la captura de quienes participaron en el vil asesinato del oficial. El móvil, la venganza por las constantes investigaciones y detenciones en contra del grupo dirigidas por Heiner Zamora por robo de ganado, asaltos, amenazas y otros. En total se realizaron 14 allanamientos y se detuvo a 8 personas. 2, alias Cotoño y alias Gato, en las celdas de la Reforma donde descuentan prisión preventiva. Estamos deteniendo al gatillero, que vale decir que ya está detenido por otra causa ahorita en el Centro Penitenciario de la Reforma por un asalto que se detuvo un día después del homicidio de Heiner Zamora por otro evento, así como a 2 personas que prepararon todo el evento de previo. Tras el crimen de Heiner Zamora se detuvo a un sujeto de apellido Guamos. Él fue enviado a prisión 1 año y días después fue liberado con medidas cautelares alternas. Pero tras analizar 300 videos recopilados en diversos sectores de Guápiles, se determinó que el verdadero gatillero fue alias Gato. Estigmatizar la zona del Caribe, esta es una zona, llamémoslo así, bastante violenta, en donde el tráfico local, internacional y las estructuras criminales tienen un asiento bastante importante. Los detenidos son 6 hombres y 2 mujeres, una de ellas de 60 años, madre de alias Gato, al figurar como sospechosa de venta de drogas y por ayudar a su hijo a escapar. Los detenidos este lunes son parte de la organización de Alejandro Arias Monge, más conocido como Diablo. Las investigaciones por este caso no finalizan con estas detenciones. Aún los detenidos inicialmente y los capturados mediante la Operación Justicia son ligados al caso y se debe determinar su participación con certeza. Tenemos que investigar como estructura, es decir, una estructura criminal que vende drogas, que mata, que extorsiona, que amenaza, etcétera. Bajo esa premisa, en este caso en particular, tenemos clara la participación de los ejecutores ese día y estamos tratando de vincular con el grupo, ya con el cabecilla principal que es Arias Monge. La muerte, en este caso de Heiner, se da a raíz de su trabajo como oficial del organismo de investigación judicial que investigaba estructuras criminales en la zona. Los allanamientos tuvieron lugar en Pocosí, Guásimo, Siquirres y la Reforma en Alajuela. Se decomisó droga, armas, dinero y evidencias importantes. No se descartan más detenidos conforme avance la investigación. El piloto de una avioneta sobrevivió tras precipitarse a tierra. La emergencia fue atendida por la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos en el sector de Puerto Jiménez, en la zona sur. El paciente quedó prensado, por lo que el rescate fue complejo y se extendió por varios minutos. En este caso se hizo un trayecto aproximadamente de 2 horas para poder llegar al lugar, en ambulancia. Nuestro personal ingresó a parte de la reserva de Corcovado, 30 minutos caminando, y ya se logró hace pocos minutos tener contacto con un sobreviviente de la aeronave. Está en muy malas condiciones, está prensado. Nuestro personal, junto con otras instituciones, está trabajando para la liberación, la estabilización y posteriormente la extracción. La Cruz Roja ya coordinó con la Caja del Seguro Social para lo que es la atención de este paciente en el centro hospitalario. Y las lluvias sorprendieron este lunes en el oeste del Valle Central. En zonas como La Uruca, Alajuela y Belén se dieron fuertes aguaceros e incluso con rayería también. En el Roble de Alajuela, vean ustedes las imágenes, la cantidad de agua fue tanta que provocó el colapso de alcantarillas y que el agua corriera por las calles, lo que dificultó el paso de los vehículos.
Pero también esto ocurrió en el Collor, el Collor de Alajuela, otro incidente que generaron las lluvias de este lunes. Fue ahí en el Collor donde un árbol cayó sobre una calle y provocó un caos vehicular. Esta es la vía principal del Collor. No se reportaron personas heridas o afectadas por esta situación. Sin embargo, el árbol impidió la circulación durante varios minutos hasta que lograron removerlo. Y los aguaceros también afectaron a Guanacaste, en especial en Santa Cruz. Ahí se reportó una intensa actividad eléctrica, además de fuertes lluvias. Ahí hubo reportes de fuertes vientos y los aguaceros fuertes, pero de corta duración, sorprendieron por la época del año en que se dan. Para este martes se espera un aumento en la nubosidad, así como también lluvias leves en algunos puntos del país. En este caso, la región Pacífico Central y Sur son de las más propensas a las lluvias con tormenta eléctrica. Y por otro lado, en el Caribe y la zona norte hay poca probabilidad de lluvias, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Generarán una sensación térmica elevada en la mayor parte del territorio nacional. Dichas condiciones también propiciarán un aumento en la cobertura nubosa, particularmente en el periodo vespertino, lo cual puede estar provocando la presencia no solamente de nubosidad, sino también la ocurrencia de lluvias en distintos puntos del país. En este caso, las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur, tienen alta probabilidad de que se presenten aguaceros aislados, inclusive acompañados de tormenta eléctrica. En otros puntos, como la península de Nicoya y también en el Valle Central, se estiman lluvias de manera puntual. El Opsicori mantendrá el nivel de advertencia en el volcán Poás tras la erupción explosiva de este fin de semana. Según los expertos, la explosión fue un evento aislado típico del comportamiento que ha mostrado el volcán Poás durante el 2025 y no representa un cambio relevante en su nivel de actividad. Esa actividad generó una columna de gases y material volcánico que alcanzó hasta 400 metros de altura. El último homicidio se registró en Cartago, donde le dispararon a un hombre que llegó a cobrar un dinero en un Uber y le dispararon en varias ocasiones. Cartago ejecuta operativos importantes para evitar que las bandas criminales sigan cobrando vidas. Un cerrojo a la violencia es lo que se busca en el acceso hacia Vista Hermosa de Oriamuno de Cartago. Allí la fuerza pública mantiene un retén 24 horas para revisar lo que entra y sale de la ciudadela. Revisión de vehículos y de personas es parte del operativo. Trabajo en Uber, yo aquí en esta parte, Santa Lucía, Manuel de Jesús, en la noche es peligroso. Son barrios que uno los conoce, uno toda una vida ha vivido en Cartago y Cartago se va perdiendo. La medida se tomó luego de las últimas balaceras en esa zona donde incluso murió un menor de 16 años la semana pasada. Nosotros hemos venido dándole una lectura a lo que está pasando, por eso es que hay zonas en donde inclusive tenemos un control de accesos de la población las 24 horas, como es el caso de Vista Hermosa, en Oriamuno de Cartago, y otros puntos, ¿verdad? Que tenemos realmente un control, principalmente con las fuerzas de trabajo diferenciadas, se llaman fuerzas de tarea, así como los grupos GAO y los linces que los tenemos focalizados en esas áreas calientes. El caso más reciente de balacera se dio en Barrio Nuevo, del Guarco, donde balearon a un hombre que llegó a cobrar un dinero. La víctima, de apellido Cuero, de 21 años, murió en las afueras del hospital de Cartago cuando lo trasladaban. Y abarca varios cantones de la provincia de Cartago, eso está en el interior del dique que iba siendo trasladado en Uber y después lo llevaron al hospital. Bueno, ahí logramos identificar a las personas, tanto a la víctima como el conductor. Precisamente ahorita a horas de la mañana de hoy, al parecer uno de los vehículos involucrados se tiene bajo custodia en un sector de San José. Vamos a esperar las líneas de investigación. Los ataques a disparos dejan 821 asesinatos en el país, 59 de esos homicidios en Cartago. El uso de armas pesadas cada vez es más constante. Y la violencia la hemos tenido incrementando muchísimo en los últimos tiempos. Incluso he sabido que con el uso de armas ahora más potentes, con mayor capacidad y
con magazines más grandes. Recordemos que ahora cuando se da un ataque armado ya no se da como en tiempos o décadas pasadas, que era 1, 2 o 3 disparos. El país suma a este 8 de diciembre 7 crímenes más que el mismo periodo del 2024. Tres hombres fueron detenidos al conformar en apariencia una organización dedicada al robo de combustible en la provincia de Limón. Eric Meléndez tiene todos los detalles a esta hora. Eric, adelante. Así es, buenas noches. Bueno, un año donde se han intervenido 55 tomas ilegales de combustible. Estamos hablando de 2.5 millones de litros de combustibles que han sido robados a Recope. Bueno, el golpe más reciente se dio en la provincia de Limón, 5 allanamientos que permitió la detención de 3 personas que conformarían una agrupación dedicada al robo de más de 20.000 litros de combustible en apariencia, y que hoy, cuando se da esta intervención de la Policía Judicial, habían cerca de 700 litros en estañones y también pichingas que mantenía esta agrupación. Vamos a escuchar un poco del momento justo cuando se da la intervención por parte de la Policía Judicial. Trabajo también que se realizó en conjunto con Recope, con la Fiscalía en la provincia de Limón, y que incluso, bueno, dejó a estas 3 personas detenidas que ahora quedan en manos del Ministerio Público para definir su situación jurídica en las próximas horas. De esta forma, el organismo de investigación judicial buscaba dar con la detención de 3 sujetos que estarían detrás de supuestos robos de combustible en la provincia de Limón. En total fueron 5 los allanamientos en sectores de la provincia, entre ellos barrio Santa Rosa, Búfalo, Los Almendros y Batán. Los hombres respondían a los apellidos Corrales, de 41 años, Blandón, de 27 y Mena, de 31 años. Desde octubre, nuestro sistema de monitoreo registró más de 15 alertas en la zona, las cuales coincidieron con denuncias ciudadanas recibidas en la línea 1002. Esta información permitió identificar la toma ilegal y sostener toda la investigación. De acuerdo con la Policía Judicial, la investigación inició en noviembre de 2025, luego de recibir varias informaciones confidenciales que alertaban sobre la supuesta sustracción y almacenamiento ilegal de hidrocarburos en la zona. La Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública logra la captura de un sujeto de apellidos Menas vinculado al delito de robo de combustible como parte de una investigación que lleva a cabo el organismo de investigación judicial. En los allanamientos, las autoridades hallaron tanquetas de combustible, cañones y diversos recipientes, así como una cantidad importante de combustible almacenado de forma irregular. Además, se decomisaron 2 camiones cargados con más de 30.000 litros de combustible, presuntamente vinculados con actividad ilícita. Los 3 detenidos fueron trasladados a celdas del OIJ y fueron presentados ante el Ministerio Público recientemente, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Sin embargo, es un delito que genera enormes ganancias a las estructuras criminales y enormes pérdidas al Estado, no solo por la pérdida del producto, sino también por los costos de reparación de los daños que generan al momento de sustraer gasolina. Y es que estas organizaciones pueden considerarse como crimen organizado porque lo integran personas que cumplen distintas funciones, tienen roles definidos de actuación. En esta investigación, según detalló Recope, el pasado 18 de noviembre se interceptó un camión de carga pesada con más de 16.000 litros de diésel, distribuidos en 16 pichingas y 73 estañones. El 28 de noviembre de este año, la Policía de Tránsito ubicó otro camión cargado con tanquetas y un estañón con más de 6.000 litros de diésel, esto sin ningún tipo de permiso. Con estos eventos, el total decomisado asciende a más de 22.000 litros de combustible, además de 2 camiones usados en actividad ilícita. El almacenamiento o venta irregular de combustible de este tipo es ilegal. Usted puede denunciarlo de manera confidencial a la línea 1002.
Vemos parte de la cantidad de intervenciones que ha hecho Recope en los últimos años. Usted lo ve en su pantalla. En el año 2023 fueron 5.8 millones de litros de combustible, 148 tomas que fueron intervenidas. Para 2024 fueron 132 las tomas, 4.2 millones de litros, y en lo que va de este año son 55 esas tomas ya intervenidas, 2.5 millones de litros que han sido sustraídos a Recope, si lo vemos así, en los últimos años. Eric, muchísimas gracias por todos los detalles. Y a partir del 19 de diciembre y hasta el 4 de enero se intensificarán los operativos de tránsito, principalmente en las zonas costeras. Entre los 65 fallecidos en diciembre del 2024, la principal meta de la Policía de Tránsito para esta temporada navideña es reducir la cantidad de decesos en carretera. Según la policía, los peatones, ciclistas, motociclistas y conductores en general, así como los pasajeros del transporte público y vehículos particulares, deben poner su cuota de colaboración. Los trabajos operacionales se intensificarán a partir del 19 de diciembre y hasta el 4 de enero. Hay zonas como Los Chiles, la Ruta 35, también vamos a estar con operativos en la zona. Hay otras zonas costeras también. Recientemente, este fin de semana, estuvo un grupo trabajando en el lado de Guanacaste. Ayer en la noche estuvieron trabajando alrededor de 12 horas y decomisaron 15 motocicletas por diferentes circunstancias, que no tenían la documentación al día o el conductor no tenía licencia. Pero sí, en diferentes zonas, generalmente utilizamos estos operativos donde más fallecidos tenemos. Entonces, ahí es donde nos estamos enfocando y mandando estos grupos operativos. En esas fechas se reforzará la presencia policial con una redistribución de los 713 oficiales disponibles mediante un reacomodo de los sitios en los que se ejecutarán labores de control. Respecto a la regulación, el personal se enfocará en las zonas más pobladas y comerciales del país, comprendiendo los congestionamientos que pueda generar las compras previas a la Navidad. La vigilancia se hará en rutas como la Interamericana Norte y Sur, Costanera Sur, la Ruta 32 desde San José hasta Limón y la 36 entre Limón y Zixaola, la Ruta 18 entre Limonal y Mansión de Nicoya, así como la 21 entre Liberia y Nicoya. Forman parte de las prioridades junto con la Ruta 27 San José Caldera. Todas esas rutas, aparte del trabajo operativo que realizan cada una de las delegaciones, también se van a reforzar esas zonas, porque son zonas que en otros años tenemos accidentes fatales. Los accidentes de tránsito no se van de vacaciones en Navidad y fin de año. Ahí están, esperando una imprudencia, un error evitable, un exceso de confianza, una distracción. Así lo destacó la Policía de Tránsito. Y este martes 9 de diciembre se realizará un operativo gratuito de inspección vehicular en el peaje de Escazú, en la Ruta 27, organizado por Global Vía, DECRA, el INS, la Policía Municipal de Escazú, la Policía de Tránsito y también la Cruz Roja. El fin es promover la movilidad segura y la conducción responsable de cara al periodo de vacaciones de fin de año. El operativo iniciará a las 9 de la mañana y terminará a las 12 de mediodía y será sentido San José Santana. DECRA llevará la inspección técnica vehicular hasta 2 sitios alejados como lo son Isla de Chira y Talamanca este martes 9 de diciembre. Los sitios específicos donde se llevarán a cabo las inspecciones serán San Antonio en Isla de Chira, así como en Amubri, Centro, Cepeque, Urén y Coroma del distrito de Telire en Talamanca. Los técnicos efectuarán inspecciones técnicas visuales a los motocicletas, automóviles, vehículos de carga y también autobuses. Y este lunes se realizó el pesaje oficial de 1.250 bolitas que participarán en el sorteo del Gordo Navideño, uno de los eventos más esperados del año por los jugadores y por la Junta de Protección Social de San José. Cada bolita fue verificada para garantizar el peso y las condiciones técnicas requeridas, un proceso clave para asegurar la transparencia del sorteo. Con el pesaje completado, la Junta de Protección Social da luz verde a la siguiente etapa previa al gran sorteo que repartirá millonarios premios en esta tradicional celebración de fin de año. Este es un proceso que lo hacemos
para brindarle la seguridad al costarricense de que esto es un proceso transparente y se lleva bajo los mejores estándares que requiere. ¿Cuántas bolitas en total se van a pesar en estos 3 días? 1.250 bolitas, por ejemplo. Son 100 bolitas de números, tenemos 1.000 de series y 150 de premios. En manos de nuestros vendedores de lotería ya hay un 64% del total del producto y también en nuestro canal de venta en línea hay un 7%, para un total colocado al día de hoy de un 71%. Recordarles, ¿verdad?, que pueden buscar a nuestros vendedores autorizados, que también hay giras de venta. En el Parque de las Garantías Sociales hay puestos permanentes donde pueden ir a buscar sus números favoritos y también ingresar al canal de venta en línea donde constantemente pues está subiendo inventario del producto para que consigan pues todos los números. Y el Avenidazo regresó hoy a San José con un despliegue festivo a lo largo de la Avenida Central con una proyección de imágenes mágicas en el domo de la Plaza de la Cultura. La celebración de carácter gratuita marcó el inicio de la temporada navideña capitalina, convocando a familias, jóvenes y transeúntes para disfrutar de luces, música y actividades culturales. Con este retorno del Avenidazo, la municipalidad y los organizadores aspiran a reactivar el espíritu festivo en el casco central josefino, incentivando también el comercio, la tradición navideña y también la convivencia. Muy bien, muy bonito, muy bonito. Sí, algo diferente en la capital. Claro que sí. Y bueno, y es una actividad para toda la familia, para los niños. Sí, claro, algo de diferente. Está muy bonita, está muy alegre. Algo diferente en la capital. Algo diferente, muy lindo. Sí. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Todo. Todo. Muy bonito, algo muy navideño para disfrutarlo en familia. Bueno, y es que justamente es eso, para toda la familia, ¿verdad? Pues hemos visto niños, adultos, todos muy contentos. Sí, muy bonito. Los felicito a la municipalidad que hicieron cosas muy bonitas para la familia. Y el Festival de la Luz ya tiene listo el operativo para este año. Más de 1.000 oficiales resguardarán el evento para garantizar la seguridad de las miles de personas que asistirán al desfile. Las autoridades detallaron que habrá puntos de control, vigilancia en altura también y patrullajes constantes en todo el perímetro del recorrido. El objetivo es mantener el orden antes, durante y después del festival para que las familias disfruten con tranquilidad. Importante recordarle a las personas que van a esperar el inicio del Festival de la Luz usar adecuado calzado, ropa cómoda, hidratarse adecuadamente y protector solar. Bueno, y tenemos información importante de esta hora. Nos vamos con Sheila Paniagua porque un incendio consume una vivienda en la Ciudadela 25 de Julio, esto en Atillo. Sheila, adelante. Efectivamente, Laura, y estamos en el punto específico de donde se registró este incendio en la Ciudadela 25 de Julio. Y quiero mostrarles porque esta fue la estructura donde inició el incendio. Se trata de una estructura tipo búnker en donde, bueno, en estos momentos el cuerpo de bomberos está trabajando para poder apagar por completo este incendio, un incendio que ya fue controlado. Y es que las llamas se propagaron con rapidez hacia una vivienda. Es parte del trabajo que está realizando el Cuerpo de Bomberos en este momento en la Ciudadela 25 de Julio. ¿Y por qué es que el fuego se propaga con facilidad? Bueno, le voy a decir a mi compañero Luis Barquero que les muestre a ustedes la cantidad de basura que hay en este sitio y que por supuesto genera una afectación. Cuando ocurre este incendio rápidamente pues se propaga a una vivienda aledaña provocando también daños parciales. Esta estructura tipo búnker quedó completamente quemada, completamente destruida producto de las llamas, pero voy a caminar un poco por acá para que mi compañero Luis Barquero me acompañe para poder conversar con el bombero quien está a cargo también de esta emergencia, si nos puede comentar qué es lo que sucede. Claro, buenas noches, nos encontramos en San Sebastián 25 de julio en atención de incendio en casas de habitación. Tenemos una afectación en una estructura de 2 niveles, 60 metros por nivel con fuego y daños totales, y el fuego se propaga a la parte posterior de la vivienda afectando otra por cercanía en su segundo nivel con aproximadamente 60 metros por fuego.
varias estructuras adyacentes se lograron controlar de forma eficiente. Vemos incluso que se trata de una estructura donde hay colchones viejos, vemos la cantidad también de basura y esto hace que el fuego se propague con mayor facilidad. Correcto, son estructuras que están muy cargadas de material combustible, lo cual hace que el fuego se acelere y entonces complique las acciones de los bomberos. Afortunadamente no hay personas lesionadas en esta situación. Efectivamente no tenemos víctimas en este incidente. Bueno, incendios en estructura que están atendiendo constantemente el cuerpo de bomberos. Vemos que algunos son más pequeños que otros, pero que no dejan de generar una afectación. Claro, a nivel de todo el año ha estado muy movido el tema de incendio estructural. Aconsejamos a las personas revisar bien sus sistemas eléctricos en época de Navidad, verificar bien sus extensiones en las decoraciones, desconectarlas si van a salir. A la hora que realizan carnes asadas también, verificar que el fuego quede completamente controlado. Muchas gracias. Bueno, es parte del incidente que atiende el Cuerpo de Bomberos en la Ciudadela 25 de julio, donde, una vivienda completamente calcinada, mientras que otra con daños parciales. El susto y dolor de sus vidas tomó a varios trabajadores de la Municipalidad de Limón al encontrar a un recién nacido en el camión en el cual recolectan la basura. La triste escena ocurrió en Pacuare de Limón y por lo que de inmediato ellos dieron aviso a la fuerza pública y también al OIJ. El menor iba en una de las bolsas previamente recolectadas en la comunidad. La Cruz Roja Costarricense responde a un incidente en Limón, Pacuare, donde se nos informa que hay un neonato en un contenedor de basura en condiciones críticas. Se responde con una ambulancia inmediatamente para confirmar esta situación. Al ingreso, nuestro personal confirma de que el lactante está sin signos de vida. La escena queda a cargo de la policía, del Ministerio de Seguridad Pública y el organismo de investigación judicial. 8 menores entre 0 y 10 años murieron este año en accidentes de tránsito y 105 resultaron heridos. Las imprudencias en carretera siguen cobrando vidas y dejando cientos de heridos. Tragedias que ya no solo afectan a los adultos, sino que también ponen en riesgo e incluso apagan la vida de los más pequeños. Este año, 8 menores de 0 a 10 años murieron en accidentes viales y 105 resultaron críticos. Veamos los casos más recientes que se registraron en el último mes. El 10 de noviembre, un bebé murió en San Carlos. Él viajaba en el asiento del copiloto cuando por una múltiple colisión se activó la bolsa de aire provocándole lesiones mortales. El 29 de noviembre, en Aguasarcas de San Carlos, un bebé resultó gravemente herido tras ser atropellado en la madrugada. El 5 de diciembre, en Liberia, una colisión contra un árbol dejó a una bebé de 6 meses fallecida y a una crítica. Y este fin de semana, una bebé de 2 años sufrió la amputación de 2 dedos del pie luego de quedar prensada en la cadena de una moto. Hemos tenido un incremento en las atenciones de menores de edad. Yo creo que más de que todo esto es por imprudencia y descuido de los mismos padres, ¿verdad? Porque no deberíamos andar niños sin sus dispositivos de seguridad en los vehículos, no los deberíamos dejar solos, no deberíamos de andarlos en moto si no cumplen con las especificaciones para andarlos, ¿verdad? Menos andarlos sin casco. Entonces yo creo que eso radica en el hecho de que también es un descuido de los padres, ¿verdad? Desgraciadamente, nosotros tenemos que llegar a darles atención y en los últimos días, este tipo de emergencias hemos tenido un incremento en ellos. La mayoría de estos incidentes se han registrado en zonas rurales. Según las autoridades, las personas se confían por la falta de presencia policial. Como están en la zona rural, nada les va a pasar, que son más tranquilos, que no hay tantos vehículos, pero es que un accidente puede ocurrir en los siguientes 100 metros que usted sale de su casa, así sea aquí en la ciudad o sea en la parte rural. Y a veces se confía un poco más de la cuenta porque hay poca presencia de la fuerza policial, ¿verdad? El exceso de velocidad está entre las principales causas de siniestros viales en el país y esta temporada es cuando más aumentan estos incidentes. Cruz Roja atiende un accidente de tránsito cada 8 minutos. Nosotros llamamos temporada alta para nosotros en el sentido de incidencias y definitivamente la población tiene que ser un poco consciente, principalmente en el desplazamiento en carreteras
de alta velocidad, como las autopistas. La principal recomendación que hacen las autoridades es que los niños deben portar los dispositivos de seguridad, no manejar bajo los efectos del alcohol y no exceder los límites de velocidad. Un nuevo proyecto de ley busca golpear el narcotráfico al permitir que Costa Rica retenga y aproveche los bienes de personas extraditadas por delitos graves. Rachel Matamoros tiene todos los detalles a esta hora. Rachel, adelante. Así es, en la Asamblea Legislativa se propone una reforma a la ley de extraditables, es decir, por ejemplo, que las autoridades puedan retener los bienes que se le decomisan al narcotráfico y que puedan quedar en manos del Estado costarricense. Esto es una reforma que busca, de la misma manera que se aplica actualmente en nuestro país en casos nacionales, decomisar esos bienes y que puedan quedar en manos de las autoridades. Pero ¿qué tan viable es esta reforma a la ley e incluso qué tan importante es para las mismas autoridades el poder retener estos bienes y que incluso no queden en manos de las autoridades extranjeras? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. En medio del avance del crimen organizado y de extradiciones de alto perfil, un nuevo proyecto busca reformar la ley para que el país pueda retener y administrar los activos de personas extraditadas y condenadas en el extranjero. Actualmente Costa Rica extradita a un sospechoso y el Estado no tiene herramientas legales para aprovechar los bienes. En muchos casos, fincas, cuentas bancarias, botes, vehículos de lujo o propiedades vinculadas al delito terminan pasando a la jurisdicción del país que juzga al delincuente. El país destinatario de los extraditables son los que tienen jurídicamente la potestad de ver qué hacen con los bienes que tienen esos extraditables. La medida, según la propuesta legislativa, se justifica por motivos de seguridad, soberanía y justicia económica, donde estos bienes pasarían a custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas y del Ministerio Público. Desde el punto de vista económico es excelente, porque el Estado necesita fondos para poder tener a las policías principalmente y en el aspecto preventivo, y que es un bien también para Estados Unidos y para Europa, para tener esa capacidad de blindar hasta donde sea posible las fronteras marítimas y terrestres de Costa Rica. Viene a ser un complemento a una ley muy nueva o un proceso muy nuevo que es la extradición de nacionales requeridos por autoridades extranjeras. Ya existe una ley nacional que permite el comiso o el uso de bienes incautados a narcotráfico para ser usado precisamente en labores de prevención y de lucha contra el mismo narcotráfico. Estos recursos normalmente son utilizados o administrados por el ICD. Durante el proceso penal en el país extranjero, Costa Rica podría usar, invertir o maximizar los recursos generados por estos activos, tal como ya ocurre en casos nacionales. Sin embargo, sí hay un hueco legal, hay una brecha legal con respecto a qué se hace con los bienes incautados a una persona extraditada, máxime si es encontrada culpable en tribunales extranjeros. Entonces, sí es muy viable, sí es muy necesario, y no solamente la ley, sino el reglamento respectivo que indique qué destino van a tener estos bienes. Recomendamos, igual que sean manejados por el ICD, pero debe establecerse la ley y el reglamento respectivo, ya que actualmente no existen. El proyecto garantiza que en caso de absolución los bienes regresen a su dueño original. La propuesta convierte los bienes del narcotráfico y del terrorismo en una fuente directa de financiamiento para la prevención de la violencia, el equipamiento policial y los programas sociales. Y como veíamos en este análisis con expertos, es de suma importancia este tipo de reforma para que el Estado costarricense también se pueda fortalecer con este tipo de bienes que se le pueden decomisar al narcotráfico y de alguna forma fortalecer a las autoridades judiciales, incluso del Ministerio de Seguridad Pública. Eso sí, se establece en diversos parámetros que de alguna forma, si no se hace una sentencia, se le pueda devolver estos bienes al propietario original, pero en caso de una sentencia como tal, que estos bienes puedan quedar en manos de las autoridades y sacar provecho de la forma más adecuada. Repasamos el tipo de cambio del dólar, ahí lo tienen, la compra 485 colones con 15 céntimos y la venta
491 colones con 54 céntimos según el Banco Central de Costa Rica. Y el dólar precisamente acumula 3 años de estar con tendencia a la baja y continúa cayendo. En la actualidad está en los mismos valores que en el 2005. El dólar otra vez rompió récord. La compra y venta está por debajo de los 500 colones. Por primera vez en 20 años. Hoy, con tipos de cambio por debajo de los 500 colones, se considera una oportunidad para aquellos que desean comprar divisas, aunque esta ventana podría cerrarse en los siguientes días. Y por el contrario, para quienes busquen vender dólares, lo ideal sería esperarse hasta los últimos días del año. Este movimiento está relacionado al pago de aguinaldos y la cancelación de impuestos, lo que aumenta la oferta de dólares en el mercado local, según lo informaron los economistas. Este es un fenómeno que siempre pasa a fin de año. Sin embargo, en este 2025 el tipo de cambio del dólar ha caído todavía más. De cara hacia el 2026, se espera que el tipo de cambio repunte, aunque de forma leve, ya que al menos en la primera parte del año se mantendrá el ambiente de buena entrada de divisas hacia la economía costarricense. El tipo de cambio del dólar alcanzó la semana anterior su nivel más bajo en 2 décadas. La compra está en 482 colones y la venta en 496 en algunas ventanillas bancarias. El dólar acumula 3 años bajando, lo que ha generado opiniones divididas, como molestia en el sector turismo, por ejemplo, pero también beneficiando a las familias que tienen deudas en moneda extranjera. Y el tipo de cambio del dólar continúa cayendo a niveles que no se veían desde hace 17 años. Por ejemplo, en las ventanillas bancarias la compra está hasta en 482 colones, mientras que la venta en 498 colones, según lo indica el Banco Central. Esta caída beneficia a los deudores en moneda extranjera, pero también a los que desean viajar y comprar dólares. Más de 8.000 trabajadores retiraron su fondo de capitalización laboral por el motivo del quinquenio en el mes de octubre. Cada mes, unas 45.000 personas hacen retiro del dinero que tienen en el Fondo de Capitalización Laboral. Así lo aseguran los datos de la Superintendencia de Pensiones. Por ejemplo, en octubre, más de 8.000 trabajadores hicieron retiro de este dinero por motivo del quinquenio. Bien, en cosas para la casa y para arreglar la casita más que todo. Gracias a Dios, sí es un premio extra, digamos, como el aguinaldo que uno recibe cada año, sí, pero muy bien, gracias a Dios. Para el año 2026 hay retiro masivo del quinquenio. Se estima que más de 60.000 trabajadores les corresponde este dinero, que es un premio cuando usted cumple 5 años de trabajar para un mismo patrono. Es una ayuda que el trabajador tiene ahí, de tanto trabajar, el porcentaje que le da uno por parte del patrón en la caja, y es una gran ayuda. Para los trabajadores este dinero es una gran ayuda, ya que en muchas ocasiones es utilizado para el pago de deudas, para hacer algún arreglo a la casa o bien para enfrentar los gastos del mes. ¿Cuándo lo tiene que recibir? Ya, yo ya cumplí, pero no me lo han dado todavía, tengo que hacer unos requisitos ahí para darlo, pero sí, ya estamos esperando ahí. ¿Para qué tiene pensado utilizar ese dinero? Ya, más que todo para gastos y pagos que hay que hacer ahí, de comidas y todo lo que se viene ahorita representa diciembre y la cuesta de enero, entonces ahí vamos. Los trabajadores deciden si quieren o no retirar el dinero del quinquenio. Si usted no lo retira, igual va ganando intereses. Se estima que 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en algún momento de su vida. Eso dicen los médicos, que insisten también a los hombres realizarse los chequeos médicos con regularidad. Fabricio Quiroz está aquí en el set y nos tiene todos los detalles. Fabricio, adelante. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Definitivamente datos que llaman la atención y que demuestran la importancia que tienen los controles médicos para los hombres, ya que el cáncer de próstata sigue afectando a muchísimos hombres y en el 70% de los casos, cuando se diagnostica, ya esta enfermedad está avanzada. 7 de cada 10 casos de cáncer de próstata son diagnosticados en etapas ya avanzadas. El rechazo a la exploración física de esta glándula y pasar por alto algunos de los síntomas
provocan que solo el 30% de los pacientes lo detecten en fases iniciales. Lamentablemente, los síntomas se presentan ya cuando la enfermedad está un poquito avanzada. Muchos pacientes no van a sentir molestias y los que la sientan, pues a veces no le toman importancia. Estas molestias pueden ir de molestias tan inespecíficas o vagas como urgencia al orinar, necesidad de levantarse varias veces por la noche a orinar, dificultad para iniciar el chorro de la orina o para detenerlo. Y también puede haber síntomas un poquito más delicados como sangre en la orina, sangre en el semen, puede haber dolor pélvico. Los especialistas reiteran la importancia de realizarse la prueba de sangre y el tacto rectal para diagnosticar esta patología cuanto antes. Lo ideal es que como hombres comencemos a tomar en consideración el análisis o el examen de próstata con nuestro urólogo dentro del chequeo que nos podemos realizar anualmente a partir de los 45 o 50 años si no tenemos ningún factor de riesgo de importancia. El tratamiento que reciba el paciente dependerá del estadio en el que se encuentre el cáncer. Sí, el tratamiento va a depender del momento en que se está diagnosticando la enfermedad. Si es en un estadio temprano, los médicos en conjunto, tanto el urólogo como el oncólogo, pueden tomar la decisión de postergar una cirugía e iniciar tratamiento médico. Si la enfermedad ya está causando algún problema mecánico como la obstrucción de la uretra y afecta el flujo de orina, que al final puede llegar a afectar incluso la función del riñón, pues ellos pueden tomar la decisión de realizar una cirugía. Pese a que la cirugía en la mayoría de los casos no deja ninguna secuela, en algunos casos se puede presentar disfunción eréctil e incontinencia urinaria. La principal función de la próstata es producir un líquido que ayuda a la sobrevivencia de los espermatozoides al momento de expulsar el semen. Por lo tanto, tiene una importante función en la salud reproductiva del ser humano. El ejercicio y la alimentación son factores protectores para minimizar el riesgo de padecer de esta enfermedad. La actividad física intensa y regular sí hace un factor protector contra el cáncer de próstata. La alimentación balanceada, comer una buena cantidad de frutas y verduras, evitar los alimentos procesados y sobre todo evitar el tabaquismo. El cáncer de próstata, aunque es uno de los más comunes en hombres, muchos pacientes pueden vivir por años si se detecta temprano. Bueno, y es que definitivamente, según datos de la OMS, en 118 de 185 países, el cáncer de próstata es el principal en los hombres y definitivamente Costa Rica no escapa de esas estadísticas. Por eso es importante siempre recordarle a los hombres de someterse a todas las pruebas diagnósticas de esta patología. Muy buenas noches, continuamos con más de Noticias Repretel. Muchas gracias, Fabri, por todos los detalles. Y el plenario votará la solicitud del tribunal para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez el martes 16 de diciembre. Tras un receso de casi una hora, los jefes de fracción ya acordaron la fecha. Será el próximo martes 16 de diciembre, cuando se discutirá y votará la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. El plenario aprobó por unanimidad la moción que fija esta fecha. La idea es llegar con un debate reglado hasta que se vote el mismo día el levantamiento no de la inmunidad, y el señor presidente, según nos dijo doña Pilar Cisneros, va a presentarse al Congreso y va a hablar los 30 minutos a que tiene derecho. La sesión estaba programada para el lunes 15 de diciembre, pero los diputados acordaron trasladarla un día después. El señor presidente tiene una cita médica el 15 y él ha manifestado interés en venir a la audiencia. La sesión está programada a partir de la 1 de la tarde. Todas las fracciones tendrán un tiempo proporcional a la cantidad de sus miembros y finalmente debe de votarse, y estamos calculando un plazo máximo de las 7 de la noche. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de que la presidencia pueda ampliarlo. El diputado oficialista Daniel Vargas presentará un dictamen negativo antes del miércoles porque está en desacuerdo con el levantamiento del fuero del presidente. Porque este proceso en general no tiene sustento constitucional. En primer lugar, es un proceso sacado de la manga de parte del tribunal que no está respaldado en la Constitución, que estamos hablando de llegar incluso a la posibilidad de destituir e inhibir de la deposición de cargos públicos al señor presidente.
Se necesitarán 38 votos para retirarle la inmunidad y permitir que el Tribunal Supremo de Elecciones continúe la investigación por presunta beligerancia política. Y solo 3 candidaturas concentran casi toda la atención en redes sociales, según un nuevo estudio. La conversación política digital en el país continúa marcada por la confrontación. El más reciente reporte del Observatorio de Comunicación Digital, elaborado por la Universidad Latina, analizó poco más de 482.000 menciones sobre candidatos este año. El estudio revela que solo 3 candidaturas concentran la atención digital. Veamos. Los candidatos más mencionados son Laura Fernández, que lidera con poco más de 173.000 menciones, seguida por Claudia Dobles con 104.000 y Álvaro Ramos con 52.937 menciones. En contraste, 9 aspirantes no superan las 2.000 interacciones en redes sociales. El comportamiento digital de los candidatos en este momento lo que caracteriza sobre todo es que el volumen de la conversación digital pasa por los conflictos, los pleitos o las polémicas. No hay nada que nos diga, por ejemplo, de que alguna de las propuestas está generando alguna controversia en particular. Y esto, pues bueno, hablando un poco del tono de una vez que va tomando la campaña política, precisamente matizada por esos elementos de controversia, de crítica. El análisis del observatorio muestra que el 57% de los comentarios relacionados con los candidatos son negativos. Pero veamos. Estas interacciones se activan principalmente por escándalos políticos, renuncias y conflictos internos, videos virales de confrontación y señalamientos judiciales y choques con el Ejecutivo. Estamos viendo una época donde los consumidores en redes sociales ya no son pasivos, sino que son prosumidores. Esto quiere decir que además producen contenido. Lo que notamos es que la campaña a nivel digital está realmente muy fría. Muchos de los candidatos para este estudio, por ejemplo, perdieron la mitad de los comentarios que tuvieron en el anterior. Quiere decir que han perdido interés. Incluso una figura como Juan Carlos Hidalgo, que aparecía entre los más visibles el mes anterior, ya para este ya no aparece. El estudio también destaca que en el caso de Laura Fernández, quien tiene mayor menciones, la conversación se centra en críticas por ausencia repetida en debates, por la propuesta de vender el Banco de Costa Rica y por la falta de liderazgo propio. En el caso de Claudia Dobles, los comentarios se centran en las críticas por la solicitud de la población a donar a la campaña política vía Simpe Móvil, en el reto para debatir con la candidata Laura Fernández y por las declaraciones contra el Ejecutivo. Y en el caso de Álvaro Ramos, los comentarios nacen a raíz de las posiciones del candidato que acercan sus ideales hacia la izquierda del país, señalamientos por el video viral del candidato abucheado en su gira en Alajuela y noticias relacionadas con los cambios en el comando de campaña. A menos de 2 meses de la elección nacional de 2026, la conversación política se encuentra fría y con una predominancia de narrativas negativas. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía, los esperamos este martes, 5:50 de la mañana. Muy buenas noches, feliz descanso.